¿Qué obole? ¿Cómo están? Bueno, pues como habrán visto ustedes, este martes aparecieron, se filtraron, digamos, una serie de nombres que podrían estar encabezando a la oposición, a los tres partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, en la Ciudad de México. En realidad no es ninguna información confirmada, pero circuló en varios medios de comunicación. Y bueno, pues ahí la buena noticia parece ser pues que bajan a Sandra Cuevas, cosa que pues sí creo que es una buena noticia. La verdad es que Sandra Cuevas ha sido un perfil pues que ha generado mucha animadversión. Hay varias cosas que se recuerdan de ella, afirmaciones y actitudes pues que son muy cuestionables, ¿no? Recordamos desde cuando en un programa de Atypical TV dijo que ella quería y apostaba a una economía de ricos y no de pobres porque a ella no le gustan los pobres, porque ella fue pobre y a ella no le gustan los pobres, o cuando secuestró y agredió a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana en las instalaciones de la alcaldía, o cuando aventó globos con billetes de 500 pesos desde el balcón de la alcaldía Cuauhtémoc, o las múltiples ocasiones en las que ha mandado a sus golpeadores a sueldo a realizar acciones como tomar el control de los baños del mercado de Tepito o retirar por la fuerza al sonidero y a las personas de la tercera edad que acuden a bailar a la Alameda de Santa María la Ribera, solo porque pues ella vive enfrente y le molesta el ruido, en fin, ese tipo de cosas que son parte de una larga lista de cosas que ha hecho Sandra Cuevas que han generado críticas. Entonces, pues si se confirma esta información de que Sandra está fuera de la contienda, pues creo que es algo muy importante y tenemos todos que respirar aliviados. Ahora, ¿quiénes están sonando o quiénes se mencionaron por los otros partidos? Bueno, está Santiago Taboada y Lía Limón por el PAN, está Adrián Rubalcaba y Cintia López del PRI, y están Luis Cházaro y Nora Arias por el PRD. Encabezan las preferencias, las encabeza Santiago Taboada. ¿Quién fue Santiago? ¿Quién es Santiago Taboada? Bueno, Santiago Taboada fue diputado local, federal y también desde 2018 ha sido alcalde de Benito Juárez. Eh, en mayo de este año, recordarán ustedes, fue señalado por la Fiscalía de la Ciudad de México de continuar con el esquema de corrupción inmobiliaria de Christian von Roerich. Según las investigaciones de la Fiscalía, el alcalde pues habría simulado operaciones financieras en la reparación de, el edificio de la alcaldía, y lo que sale en esta denuncia es que bueno, un empresario de la construcción declara que bajo las órdenes de Taboada él realizó reparaciones en las instalaciones del edificio del gobierno local que fueron dañadas por el sismo de 2017 por un monto total de 25,6 millones de pesos. Pero este empresario asegura que del total de trabajos que hizo, solamente cobró 15,5 millones y que otras tres empresas supuestamente cercanas a la alcaldía presentaron facturas para cobrar los otros 10,1 millones de pesos. Esta es una de las acusaciones que se le hacen a Taboada. Y bueno, más allá de esto en particular, lo que cabe señalar de importante, pues es que él es parte de un grupo político que ha gobernado, digamos, la demarcación desde el 2000 y que es el grupo de Jorge Romero, que fue delegado de esa misma demarcación entre 2012 y 2015, cuando se llamaban delegados, y que ahora pues es el diputado federal que coordina a los diputados del PAN. Y es un grupo político muy fuerte, yo diría un grupo político semimafioso, dentro del PAN, que controla el PAN en la Ciudad de México. Y bueno, es un grupo que tiene tanta fuerza que ya había logrado ya descarrilar a Xochitl Gálvez como candidata para jefa de gobierno antes de que se perfilara ella para poder ser candidata presidencial. Esto, pues, como ustedes saben,
digamos, yo creo que Xochitl más bien apostó a la presidencial porque sabía que no le iban a dejar pasar en la Ciudad de México. Porque este grupo controla un feudo, no les importa mucho o demasiado la posibilidad de ganar o perder. Es un grupo que está por la supervivencia y por sus propios intereses. Bueno, Tabuada logró, digamos, en su demarcación, hay que decir, ahí en Benito Juárez tiene mucha fuerza política, o sea, hay que decir que él logró reelegirse en 2021 con el 67.9% de los votos, casi 70%. Es una votación muy, muy alta. Según los datos de Consulta Mitofsky, Taboada es quien encabeza las preferencias por parte de la oposición. Y bueno, la intención de voto hacia el aspirante, este aspirante del PAN, pues ronda los 27 puntos porcentuales en caso de que su contrincante fuera Omar García Harfuch o Clara Brugada. Por otro lado, está también la herramienta Power Ranking de Polls que mide la fuerza política y pone a Santiago Taboada en el tercer puesto de la jerarquía por debajo de Omar García Harfuch y Clara Brugada. Entonces, lo que nos muestra esto es que ni siquiera el candidato más fuerte de la oposición, que es Taboada, le ganaría a Omar o a Clara. Lía Limón. Bueno, Lía Limón es otro perfil. Ella ha sido diputada local, diputada federal, funcionaria del gobierno de la República. Lía empezó en el PAN en 2005. En 2012 renunció al PAN después de que no la tomaron en cuenta para tener la candidatura a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo. Y entonces, pues ella se fue a trabajar con Peña a Gobernación, fue subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Y bueno, más tarde, en la elección intermedia con Peña, decidió ser diputada por el Partido Verde. Pues sí, uno dice, oye, en cuántos partidos ha estado Lía Limón? Pero realmente, pues el Partido Verde, recordarán en esos momentos, un poco como hoy es con Morena, en ese momento era con el PRI. Entonces el PRI postulaba gente suya a través de las siglas del Partido Verde. Básicamente era eso. Y por eso es que Lía estuvo como diputada del Verde. Bueno, Lía Limón ha sido señalada y cuestionada en reiteradas ocasiones por la tragedia que ocurrió en 2009 en la que se incendió la guardería ABC, donde murieron, como ustedes saben, 49 bebés y más de 100 resultaron heridos, una tragedia que todavía seguimos recordando. Y bueno, es que el incendio de la guardería subrogada del IMSS, esta guardería, pues ocurrió cuando ella se desempeñaba como directora general de políticas sociales en la Sede Sol, y a pesar de que Lía ha precisado que la guardería no estaba bajo la supervisión de Sede Sol, ella sigue siendo señalada por eso y lo ha sido en múltiples ocasiones. Ha estado inmersa en otro tipo de polémicas en la demarcación, como cuando en abril de 2022 integrantes del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad denunciaron abusos policiales en contra de un habitante de la alcaldía. Y bueno, a pesar de que ella cooperó con las investigaciones, pues le acusó de persecución política por ser una alcaldesa opositora y dijo que todo este caso tenía que ver con una cosa política. Lía presume que luego de que en Álvaro Obregón cerraron las 31 estancias infantiles, como ocurrió en todo el país, que daban atención a 800 niños y niñas de la demarcación, su administración ha venido impulsando la reapertura de 28 estancias infantiles. Es como de los logros que ella más presume. Entre las fortalezas de Lía, pues destacan que tiene un índice de popularidad alto, digamos, con más positivos que negativos. Y después de Santiago Taboada, Lía es quien tiene las preferencias de la oposición, según lo evidencia Consulta Mitofsky. Quiero decir que a mí me parece mucho más potable Lía Limón que Santiago Taboada y que creo que competir en una elección en la que las mujeres van a ser tan relevantes,
pues creo que le daría más, lo podría hacer una candidatura más atractiva. Quizás no se conozca tanto como Taboada, pero creo que puede ser una candidatura más interesante de la oposición que la de Taboada. Y luego están otros que son poco probables, como Adrián Rubalcaba. Adrián Rubalcaba, priista, jefe delegacional de Coajimalpa, ya en 3 ocasiones, se eligió en 2012, se reeligió en 2015, se reeligió en 2018, y bueno, él durante el gobierno de Marcelo Ebrard, la Ciudad de México fue director jurídico y de gobierno, fue director general de Fomento Económico, en fin, es un político bastante experimentado. Según consulta Mitofsky, Rubalcaba aparece en el tercer lugar de las preferencias por debajo de Taboada y Lía Limón. Y luego hay otros candidatos muy desconocidos. Una de ellas es Cintia López, que ha ocupado cargos más bien de estructura en el PRI, fue directora de vinculación de Presidencia de la República con Peña, fue diputada de la Asamblea, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México, trabajó en la CEP, ahora es diputada federal, y ella, pues, digamos, realmente hasta ahora no ha sido considerada en ningún ejercicio de medición, y pues como que la conocen un poco en su casa. Está también Luis Cházaro, de ese partido que no sé si recuerdan ustedes, que se llamaba el PRD, es diputado federal, coordinador del grupo parlamentario del PRD desde 2021, pero bueno, la verdad es que coordinar a 15 diputados que son, si tengo bien el dato, los del PRD, pues no es algo que te dé así como que mucha fuerza política ni demasiada proyección. Entonces, pues son estas candidaturas testimoniales, gente que se postula pues para figurar y probablemente para agarrar un hueso por ahí en la siguiente elección. Nora Arias también se está postulando por el PRD, ya fue jefa delegacional de Gustavo Amadero y actualmente es dirigente del PRD en la Ciudad de México. Pues realmente a Nora la conocen en su casa. Quiero decir que hay un tercer perfil que siento que en esta coyuntura empieza a despuntar como un personaje interesante y es Salomón Chertorivsky. Y digo interesante porque, bueno, a pesar de que él fue funcionario de Felipe Calderón, fue, digamos, de su equipo de transición, fue director de Diconsa, fue secretario de Salud, defensor del Seguro Popular, criticado por el presidente López Obrador por ser un economista, digamos, a la cabeza de esa secretaría. También fue, hay que decir, él fue secretario de Desarrollo Económico con Mancera de 2012 a 2017 y él fue diputado plurinominal por Movimiento Ciudadano. Algo que creo que destacó en su caso fue el tema del salario mínimo. Él promovió mucho ese tema cuando estaba con Mancera en el gobierno de la ciudad y promovió otros temas. Yo diría que de los funcionarios de Mancera, Chertorivsky fue el más potable de todos. Digo, no estaba difícil la competencia, pero creo que fue el que cosas más interesantes hizo y un poquito más volcadas hacia una agenda progresista. Digo que este personaje puede ser interesante en esta coyuntura, porque si tú tienes que competir contra Omar García Harfuch o Taboada, si esa es tu elección, y tienes que elegir entre el PAN, un candidato del PAN, acusado de corrupción, y un policía, pues se hace difícil la elección. Y probablemente un sector del progresismo que no se pueda sentir representado por un policía, pues tal vez le estaría dando un voto a Chertorivsky si él es el candidato. Entonces yo creo que es una candidatura que pues, no teníamos muy en el radar, pero que de pronto puede cobrar cierta fuerza. De acuerdo con las encuestas más recientes, Morena no perdería la Ciudad de México. Creo que eso es muy importante decirlo. La encuesta del Heraldo más reciente, por ejemplo, señala que la oposición, digamos, en alianza,
PRI-PAN-PRD, ganaría unos 32,5% de los votos, mientras que Morena se quedaría con el 46,7%. O sea, es una distancia bastante grande como para que esté en riesgo que Morena pueda perder. El Universal en otra encuesta le da 27% de intención de voto a la oposición y 47% a favor de Morena. O sea, 20 puntos más y 6 a Movimiento Ciudadano. Entonces, yo creo que ciertamente la marca Morena está dañada, está perjudicada en la Ciudad de México, pero es falso que haya un riesgo de que Morena pierda la ciudad. Yo creo que eso es un engaño, es algo que están utilizando para imponer una candidatura que le conviene a un grupo de poder económico que quiera hacer negocios utilizando a este personaje como candidato. Y también creo que tiene que ver con un error de Claudia Sheinbaum, que una de sus primeras acciones como la lideresa de la Cuarta Transformación, ya con el bastón de mando en mano, es, digamos, una decisión que cae en lo que yo considero pragmatismo vulgar y hueco. Porque, a ver, una cosa es, yo no soy un purista, o sea, yo cuando se hizo la alianza con el PES en el 2018 y muchas críticas hubo sobre el tema, me acuerdo que hasta Pepe Merino, hoy funcionario del gobierno de la ciudad, llegó a decir que ese día había terminado el proceso electoral de 2018 y que era una tragedia insalvable y no sé cuánta cosa. Bueno, yo lo que salí a decir en esa ocasión es que era una decisión de pragmatismo político que tenía que ver con objetivo de tener mayoría en el Congreso. Y son, digamos, pues recetas para la gobernabilidad. Lo mismo que la alianza con el Partido Verde. A mí no me gustan esos partidos, nada, pero de alguna forma yo he entendido que ese tipo de alianzas son necesarias para que la 4T pueda tener una mayoría en el Congreso. Y yo creo que la decisión de Harfuch se inscribe en esa misma lógica, en ese mismo objetivo que tiene Claudia de ir por el 70%, o sea, ir por 2/3 del país y tener el apoyo legislativo, un apoyo legislativo similar al que tuvo AMLO en 2018. Primero, creo que no lo va a conseguir. Segundo, creo que, bueno, obviamente al plantearse la candidatura de Harfuch, no tiene que ver con un candidato que sí pueda ganar porque Clara Brugada no puede ganar. No, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver justo con esto, con el arrastre que puede tener una figura como Mar, el arrastre de legisladores que le podría jalar a su iniciativa. Eh, y yo creo que es lamentable porque en medio está la vida de los habitantes de la Ciudad de México, está el proyecto de la 4T. En el medio de todo esto está el, todo el proyecto de la izquierda, porque todos sabemos que quien se convierte en jefe de gobierno se perfila como un presidenciable. Y yo no quiero a un personaje como Omar García Harfuch en la presidencia de la República, ni tampoco en la jefatura de gobierno. Yo he dicho que Omar está, digamos, genéticamente del lado correcto de la historia. Y es cierto, uno no se limita por lo que son sus padres. No está determinado necesariamente, pero sí influye. Si tú eres nieto de un represor, si tú eres hijo de alguien que se encargaba de la Dirección Federal de Seguridad, que era donde se espiaban a los opositores, si tú participaste de alguna forma en la guerra sucia y además no te has deslindado de esos personajes, digamos, si tus ancestros tuvieron eso, eh, me refiero a Marcelino García Barragán y a Javier García Paniagua, abuelo y padre de Omar García Harfuch, si tú tienes esos antecedentes, pues es probable que reproduzcas muchas de estas cosas. Y no es casual, en ese sentido, las críticas que se le hacen por el tema Yotzinapa. Yo no digo que él haya estado involucrado en las acciones, pero de que sabe muchas cosas sabe y de que probablemente no las haya denunciado también.
Y yo creo que si fuese simplemente un funcionario del gobierno de seguridad, diría, bueno, pero se trata de la persona que va a dirigir los destinos de la ciudad más importante de este país. La verdad es que me sorprende que la izquierda no esté haciendo más ruido con este tema. Me sorprende que no, porque esto es un agravio para la izquierda. Y también creo que es un insulto para los militantes de base de un partido que se ha construido de abajo hacia arriba, en gran medida, donde se ha hecho mucho trabajo de formación de comités, donde muchos militantes han tocado puertas para construir comités, estructuras, que de repente llegue alguien que se afilia ayer al partido y que pretende coordinar, ser el coordinador de la defensa de la cuarta transformación. ¿Cómo va a defender la cuarta transformación alguien que ni siquiera sabe qué es la cuarta transformación? Que no sabe qué es la izquierda, que su campaña es con fans y no con militantes o seguidores. Alguien que se promueve en las redes sociales, que se promueve en, en programas de revistas del corazón, un poco como lo hizo Peña con la Gaviota en 2012, se casaron ellos en 2010, y que ahora, pues lo mismo hace Omar, por ejemplo, con su mamá. Ahí fíjense la entrevista que da María Sorte, casualmente la entrevistan y casualmente le preguntan por su hijo. La izquierda no se merece eso y no se lo merece la Ciudad de México, porque esa es una ciudad progresista y una ciudad progresista no puede elegir a un policía para ser su jefe de gobierno. Yo creo que si trabajan bien, es cierto, tiene más intención de voto Omar que Clara Brugada. Es cierto, puede caerle mejor a un sector de la clase media. Es cierto, la derecha lo defiende. Tuve un debate yo con Juan Ignacio Zavala, donde él terminó defendiendo a Harfuch y yo criticándolo. Fíjense ustedes, ¿quién está defendiendo a Harfuch? Pero entonces, para mantener el gobierno en tus siglas, ¿vas a entregárselo al adversario? ¿Es esa la lógica? Porque pues, de alguna forma Omar es el adversario. ¿Cómo explicar que no lo sea? Claro, si fuera priista, sería mi priista favorito, yo lo he dicho, porque es un tipo, es un tipo simpático, agradable, buena persona, con quien se puede hablar, alguien que escucha. Eh, También es un poquito encarta serpientes, porque sabe cómo dorarle la píldora a las personas. Porque tiene eso de los políticos priistas, ese expertise, ¿saben? Esa manera de seducir a las personas y de caerles bien. Eh, Probablemente eso es lo que ha hecho con Claudia y eso es lo que ha hecho con otros. Y también es un policía eficiente. Eso sin duda. Yo creo que hizo un muy buen trabajo como jefe de la policía de la Ciudad de México. Pero eso no basta para querer gobernar la Ciudad de México, que es una ciudad muy compleja y que pues yo creo que no puede ser gobernada por una especie de mezcla entre Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera puesto en una licuadora con la bendición de la 4T. Y con todo lo que implican estos dos personajes, uno con la frivolidad y el otro con la semilla de la traición. Entonces, esas no pueden ser las figuras que representen a un gobierno de izquierda. Pues bueno, hasta ahí mi comentario. Les agradezco mucho. Por favor, síganme en mi canal de YouTube. Síganme en Facebook. Ahí estoy a sus órdenes. Lunes, martes y jueves me pueden seguir en la Octava Radio Centro, en los distintos espacios radiofónicos y en YouTube. Miércoles estoy por MBS en una mesa de debate con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala, que se transmite a las 8:30 de la noche. Jueves me pueden encontrar en la visita incómoda por el canal del Congreso, a las 10:30 de la noche, más o menos empieza, nunca es muy exacto. Y los domingos en el Universal. En el canal de Hernán en YouTube pueden encontrar mi contenido, desde luego.
en Facebook. Y pues gracias, muchas gracias por sus comentarios y un saludo.